Vamos a estudiar un nuevo concepto. Se trata de las fracciones. Poco a poco estudiaremos cuáles son sus términos y cómo se representan. Más adelante aprenderemos lo que son las fracciones equivalentes y a qué llamamos fracciones irreducibles. Por último, estudiaremos tres aspectos diferentes que nos expresan las fracciones, como cociente exacto de dos números, como medida de una cantidad y como operador fraccionario. Ya hemos señalado que el concepto fracción es nuevo para ti. En este primer apartado veremos lo que expresamos con la palabra fracción. Antes de llegar a un concepto general de fracción, estudiaremos las unidades fraccionarias. Verás que, aunque pueda parecer difícil, es muy sencillo. César y tres amigos suyos se reparten una tarta. Se la reparten en partes iguales. ¿Cuántas partes deberán hacer? Cuatro partes, puesto que los comensales son César y tres amigos más. Cada uno de los amigos se lleva una parte de la tarta. Antes la tarta estaba entera, es decir, formaba una unidad. Pero al dividirla con el cuchillo, cada uno de los pedazos obtenidos es una parte de la tarta. A partir de ahora, cada una de las partes la llamaremos fracción. Por lo tanto, ¿cuántas fracciones hemos obtenido? César va a la cocina a buscar una tableta de chocolate. Se ve que quiere agasajar a sus amigos y acaban de llegar 4 amigos más. Ahora la unidad que se deben repartir los 8 amigos no es una tarta, sino una tableta de chocolate. ¿Cuántas pastillas tiene la tableta? Ocho pastillas. Cada pastilla es una parte o fracción de la tableta de chocolate. Dos amigos de César se han ido porque les han venido a buscar. ¿Recuerdas cuántos chicos quedan ahora? Quedan 6 chicos. La unidad que ahora se van a repartir es una caja de quesitos. Cada quesito es una parte de la unidad. El quesito que se lleva cada muchacho es... Cada quesito es una parte o fracción de la caja. César y su hermano Alfonso van a repartirse el pan de la merienda. La unidad ahora es, pues, una barra de pan. Al dividir la unidad en 2 partes iguales, le ha tocado a cada hermano medio pan. Cada fracción o parte de la barra es, en este caso, un medio. Supongamos que ahora son 3 los chicos que quieren repartirse la barra de pan. ¿En cuántas partes iguales la dividirán? En efecto, la dividirán en 3 partes, es decir, en 3 fracciones. Y cada una de las partes es un tercio. La unidad, esta vez, es un conjunto de 12 canicas.
César, Alfonso y 2 primas suyas quieren repartirse las 12 canicas en partes iguales. Cada parte o fracción del conjunto es 1/4. Supongamos que el rectángulo lo dividimos en 5 partes. Cada fracción del rectángulo es 1/5 parte del mismo. Es decir, cada parte es 1/5. De la misma forma, si el rectángulo lo dividimos en 6 partes, cada parte o fracción es 1/6. Y si la unidad está dividida en 7 partes, cada fracción es 1/7. Dividido el rectángulo en 8 partes, cada parte o fracción es 1/8. El rectángulo que hemos tomado como unidad está dividido ahora en 9 partes. Cada parte o fracción es 1/9. Y, por último, si el rectángulo lo dividimos en 10 partes iguales, cada parte o fracción es 1/10. Si dividimos la unidad en más de 10 partes iguales, ¿qué nombre recibe en este caso cada parte? Entonces se hace terminar en avo al número de partes iguales en que hemos dividido la unidad. Así, al dividir la unidad en 11 partes iguales, cada una de ellas es 1/11avo de la unidad. Si dividimos la unidad en 12 partes iguales, cada una de las partes o fracción es 1/12avo. Y si el rectángulo lo hemos dividido en 20 partes iguales, cada fracción es 1/20avo. Recuerda, cuando dividimos la unidad en más de 10 partes iguales, nombramos cada parte añadiendo la sílaba avo al número de partes en que se ha dividido la unidad. Bueno, ¿sabes qué? No vamos a sacar más pasteles ni chocolatinas porque César y sus amigos son unos glotones y se lo comen todo. Esta vez dibujamos un círculo. A ver si son capaces de comérselo. Ahora la unidad elegida es el círculo y lo dividimos en 8 partes iguales. Cada una es una fracción. La parte coloreada es... La parte coloreada es una fracción del círculo, 1/8. Fíjate, hasta ahora solo hemos tomado una de las partes iguales en que se dividía la unidad y hemos aprendido a nombrar a esta como fracción. Estas fracciones se llaman unidades fraccionarias. Pero en realidad puede ocurrir que no solo tomemos una, sino varias de estas partes.
Así aparece el concepto general de fracción. Fracción es una o varias partes iguales en que se divide la unidad. La parte que hemos coloreado ahora en este círculo es 2/8. La unidad que escogemos ahora es un rectángulo. Vamos a dividirlo en 6 partes iguales. Cada parte es una unidad fraccionaria, un sexto. ¿Qué parte del rectángulo hemos coloreado? Hemos coloreado 2/6. Vamos a seguir coloreando. ¿Cuántas partes tenemos ya coloreadas? Tenemos coloreadas 3/6 del rectángulo. Y ahora, ¿cuántas partes tenemos coloreadas? Tenemos coloreadas 5/6. Siempre que dividimos la unidad en varias partes iguales, cada parte es una unidad fraccionaria. Fracción es una o varias partes iguales en que se divide la unidad. Cuando dividimos la unidad hasta 10 partes, cada una de ellas tiene su nombre propio. Un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo, un noveno, un décimo. Y cuando la unidad se divide en más de 10 partes iguales, se nombra cada parte añadiendo la terminación avo al número de partes en que se ha dividido la unidad. Ya sabes lo que son las fracciones. Es el momento que aprendas a escribir estas fracciones y cuáles son los términos que las forman. Una vez estudiados sus términos, es decir, el numerador y el denominador, veremos lo que expresa cada uno de ellos. Ya sabes lo que es un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, etc. Vamos a ver ahora cómo se escriben estas fracciones. Un medio se escribe así, un medio. Así escribimos un tercio. Y así escribimos un quinceavo. Ya sabes que esta fracción es un quinto. ¿Cómo se lee esta fracción? Se lee un cuarto. Y esta. Un onceavo. ¿Cuál es esta otra fracción? Un dieciochoavo.
Tenemos una caja con 8 quesitos. Tomamos un quesito. Hemos tomado una octava parte del contenido de la caja. Un octavo se escribe así. Si tomamos 2 quesitos, habremos tomado 2 octavos de la caja, y lo escribimos así. Pero si tomamos 3 quesitos, es decir, 3 octavos, ¿cómo lo escribiremos? Efectivamente, escribimos así 3 octavos. El 3 arriba, que son los quesitos que hemos tomado, y el 8 abajo, que nos indica los quesitos que tenía la caja. Imagínate que ahora la unidad es una hoja de tu cuaderno. Si coloreamos una de las 4 partes, la parte coloreada es 1/4 de la unidad. Pero, ¿y si coloreamos 3 partes? Si coloreamos 3 partes, tendremos 3/4. El 3 nos indica que hemos coloreado 3 partes y el 4 nos indica las partes que tenía la hoja. Ahora la hoja está dividida en 6 partes iguales y hemos coloreado 3. ¿Cómo representaremos la parte coloreada en forma de fracción? La indicamos escribiendo la fracción 3/6. La unidad ahora es el círculo. ¿Qué parte del círculo hemos coloreado? Hemos coloreado 4/10, puesto que el círculo estaba dividido en 10 partes iguales y hemos coloreado 4. Habrás observado que las fracciones están formadas por 2 números separados por una raya horizontal. El número que está situado sobre la raya se llama numerador. Y el número que está situado debajo de la raya se llama denominador. Recuerda, los términos de la fracción son el numerador y el denominador. El numerador es el número situado encima de la raya de la fracción. Y el denominador es el número situado debajo de la raya de la fracción. Hemos dicho que los términos de la fracción son el numerador y el denominador. ¿Pero qué expresa cada uno de estos términos? El denominador nos indica el número de partes iguales en que hemos dividido la unidad. El círculo lo hemos dividido en 4 partes iguales. Luego, ¿el denominador cuál es? El denominador es 4. El rectángulo lo hemos dividido en 6 partes iguales. ¿Cuál es su denominador? El denominador es 6. Recuerda que el denominador nos indica el número de partes iguales en que hemos dividido la unidad.
El numerador nos indica el número de partes que hemos tomado de la unidad dividida. Así, la parte coloreada del círculo nos indica las partes que hemos tomado. Luego, la fracción que representa toda la parte coloreada es... La parte coloreada es 2/4. Esto significa que el círculo está dividido en 4 partes y hemos coloreado 2. En este rectángulo hemos coloreado 4 de las 6 partes en que está dividido. ¿Cuál es la fracción que representa la parte coloreada? La parte coloreada es 4/6 del rectángulo. He aquí un rectángulo dividido en 4 partes iguales. ¿Cuánto representa la parte coloreada? Un cuarto del rectángulo. La parte coloreada representa ahora 3/4 del rectángulo. ¿Y si coloreo todo el rectángulo? ¿Te parece que la parte coloreada representa todo el rectángulo? Sí, claro que sí. Los 4/4 representan todo el rectángulo porque significa que lo hemos dividido en 4 partes y hemos tomado las 4. Te voy a dar ahora unas figuras y las fracciones que las representan. Las fracciones no están ordenadas. Señala con una flecha la fracción que corresponde a cada figura. ¿Qué figura representa la fracción 2/3? Es la figura C. ¿Y la fracción 1/2? ¿A qué figura representa? Representa a la figura A. La fracción 4/5 representa la fracción 4/5 representa a la figura D. La fracción 3/4 representa a la figura B. Este disco es mágico y cada vez que lo movemos cambia su dibujo. Observa que ahora está dividido en 8 partes iguales. ¿Con qué fracción representaremos la zona coloreada? Cuatro octavos. ¿Qué fracción representará ahora la parte coloreada? Siete doceavos. ¿Qué fracción corresponde a la parte coloreada?
2/6. Los términos de una fracción son el numerador y el denominador. El denominador indica el número de partes iguales en que se divide la unidad. Se coloca debajo de la raya de la fracción. El numerador expresa el número de partes que se han tomado. Se coloca encima de la raya de la fracción. En este tercer apartado vamos a estudiar lo que son las fracciones equivalentes, es decir, dos fracciones que representan la misma parte de la unidad. Además, veremos a qué llamamos fracción irreducible, muy relacionado con el concepto de fracción equivalente. Observa estos dos círculos. Son iguales. Vamos a colorear de azul un medio del círculo A. Y de amarillo los 2/4 del círculo B. Observa que las partes que hemos coloreado son iguales. Fíjate bien. Dos o más fracciones son equivalentes cuando representan la misma parte de la unidad. En este caso, 1/2 y 2/4 representan la misma parte de la unidad. Por lo tanto, 1/2 es equivalente a 2/4. Tomemos dos rectángulos iguales que los tomo como unidad. La figura 1 está dividida en 8 partes, es decir, en octavos, y coloreamos 6 octavos. La figura 2 está dividida en 4/4 y coloreamos 3/4. Vamos a comprobar si las partes pintadas coinciden. En efecto, las dos zonas coloreadas coinciden. Luego 6 octavos es equivalente a 3/4. Por lo tanto, podemos decir que 6 octavos es igual a 3/4. Mireia, Olga y Marcos tienen 3 reglas de igual longitud. La regla de Marcos está dividida en 12 partes iguales y está pintando algunas de estas partes. ¿Qué fracción de la regla ha pintado Marcos? Ha pintado 8/12 de la regla. ¿Qué fracción de la regla ha pintado Olga?
Ha pintado 4/6 de la regla. Y Mireia, ¿qué fracción ha pintado? Ha pintado 2/3 de la regla. Veamos ahora si los tres han pintado la misma parte de sus reglas. Efectivamente, las partes coinciden. Por lo tanto, 2/3 equivale a 4/6 y ambas fracciones equivalen a 8/12. Las tres fracciones son equivalentes. Matemáticamente, la equivalencia se representa mediante el signo igual colocado entre las fracciones. Vamos a comprobar si estas fracciones son equivalentes. Vamos a pintar 2/3 del primer rectángulo que hemos tomado como unidad. Y vamos a colorear los 3/5 del segmento rectángulo que sigue siendo rectángulo unidad, igual al primero. ¿Crees que las partes que hemos coloreado coinciden? ¿Hemos coloreado partes iguales en los dos rectángulos? No, las partes coloreadas no son iguales. Por lo tanto, 2/3 no es equivalente a 3/5, es decir, 2/3 y 3/5 no representan la misma parte de la unidad. Observa estas dos fracciones, son equivalentes. Voy a multiplicar por 2 cada uno de los términos de la fracción 3/7. 3 por 2 es igual a 6 y 7 por 2 es igual a 14. Es decir, al multiplicar el numerador y el denominador por 2, hemos obtenido la fracción 6/14, la que ya teníamos. Fíjate bien. Para obtener una fracción equivalente a otra dada y que tenga sus términos mayores, se multiplica el numerador y el denominador por el mismo número. Estas dos fracciones también son equivalentes. Voy a dividir los dos términos de la primera fracción, 8/12, por 4. Ocho entre 4 es igual a 2, y 12 entre 4 es igual a 3. Al dividir el numerador y el denominador por el mismo número, hemos obtenido la fracción que ya teníamos, equivalente a 8/12. Pues bien, para obtener una fracción equivalente a otra dada y que tenga sus términos menores, se divide el numerador y el denominador por un mismo número que divida ambos exactamente. En el rectángulo A hemos pintado 4/6. Vamos a dividir el numerador y el denominador de la fracción 4/6 por 2. 4 entre 2 es igual a 2. 6 entre 2 es igual a 3. La fracción obtenida es 2/3. El rectángulo B es igual al A. Coloreamos 2/3 del rectángulo B.
4 sextos y 2 tercios son fracciones equivalentes. Ahora vamos a multiplicar el numerador y el denominador de la fracción 4 sextos por 3. El resultado es 12 18avos. En este rectángulo, idéntico a los anteriores, coloreamos 12 18avos. Observa los tres rectángulos. También 12 18avos es equivalente a 4 sextos. Por lo tanto, 2 tercios, 4 sextos y 12 18avos son equivalentes. Las tres fracciones representan la misma parte de la unidad. Vamos a dividir el numerador y el denominador de esta fracción por 3. El resultado es 5 décimos. Las fracciones 15 treintavos y 5 décimos son equivalentes, como tú ya sabes. En efecto, si la unidad la dividimos en 30 partes y tomamos 15, tenemos la misma cantidad que si la unidad la dividimos en 10 partes y tomamos 5. Fíjate bien, simplificar una fracción es hallar otra fracción equivalente más sencilla. Por lo tanto, hemos simplificado la fracción 15 treintavos. Pero la fracción obtenida al simplificar también podemos simplificarla. Podemos dividir sus dos términos por 5. Un medio es una fracción equivalente a 5 décimos. Sin embargo, la fracción 1/2 ya no la podemos simplificar más. Pues bien, la fracción que no admite más simplificación se llama fracción irreducible. Por tanto, diremos que la fracción 1/2 es irreducible. Vamos a hallar la fracción irreducible de esta fracción, 18 42avos. Comenzamos simplificándola por 2. Al simplificarla obtenemos la fracción 9 21avos. Sin embargo, todavía podemos dividir el numerador y el denominador de esta fracción por 3. El resultado es 3 séptimos. Como no hay ningún número que divida a la vez a 3 y a 7, esta última fracción es irreducible. Recuerda que se llama fracción irreducible a la que no admite más simplificación. Hasta ahora has aprendido cómo hallar fracciones de diversos tipos de unidades, pero las unidades que hemos usado eran pasteles, chocolatinas o figuras geométricas. Ahora vas a aprender cómo hallar la fracción de un número cualquiera. Imagínate que quieres buscar los 2 tercios de 18. Primero debes dividir 18 por el denominador, 3, para hallar 1 tercio del 18. 1 tercio de 18 es 6. Luego multiplico el resultado por el numerador para hallar los 2 tercios, que es 12. Ahora bien, como la división y la multiplicación son operaciones conmutativas, en la práctica podremos, si nos interesa, efectuar primero la multiplicación y luego la división, y obtendremos el mismo resultado. Por tanto, 2 tercios de 18 es igual a 12. No lo olvides,
Para obtener la fracción de un número cualquiera, se divide dicho número por el denominador de la fracción y se multiplica por el numerador. Veamos otro ejemplo. Vamos a buscar ahora los 3/5 de 10. Según lo que te he dicho, multiplico el número por el numerador y el resultado es 30. El 30, que es el resultado de la multiplicación, lo divido por el denominador y el resultado será 6. Con lo cual ya sabes que los 3/5 de 10 es igual a 6. Esto que acabas de aprender es muy práctico. Imagínate que César y un grupo de amigos cogen una garrafa llena con 12 litros de refresco y se beben una cuarta parte. Si se han bebido una cuarta parte, ¿qué fracción de la garrafa ha quedado? Efectivamente, han quedado 3/4 partes. Pero tú quieres saber ahora cuántos litros te quedan. Como la garrafa llena tenía 12 litros, para saber los que te quedan debes buscar las 3/4 partes de 12 litros. Para ello, multiplicarás el numerador de la fracción por los litros que contenía la garrafa. Y el resultado de la multiplicación lo dividirás por el denominador. Con lo cual sabes ya que 9 son los litros de refresco que quedan en la garrafa. Dos o más fracciones que tienen términos distintos son equivalentes cuando representan la misma parte de la unidad, o lo que es lo mismo, tienen igual valor. Las fracciones equivalentes se hallan multiplicando o dividiendo por un mismo número los dos términos de la fracción. Simplificar una fracción es hallar otra equivalente más sencilla, y se llama fracción irreducible cuando no se puede simplificar más. Para obtener la fracción de un número cualquiera, se divide dicho número por el denominador de la fracción y se multiplica por el numerador. En este último apartado vamos a considerar la fracción en tres aspectos distintos. El primero de ellos es la fracción como cociente exacto de dos números. En segundo lugar, la fracción como medida de una cantidad. Y por último, la fracción como operador fraccionario. Alfonso, el hermano de César, es quien ha invitado a sus amigos. Se van a repartir estas 3 tartas de manera que cada niño coma la misma cantidad de tarta. Para indicar esta cantidad, es decir, la que corresponde a cada niño, tendríamos que repartir el número de tartas entre el número de niños. Esta división no es posible con números naturales, ya que el dividendo es menor que el divisor. Para poder repartir, se dividen las tartas en 4 partes iguales cada una.
De esta forma se obtienen 12 partes. Ahora ya podemos repartir los 12 pedazos. ¿Cuántos corresponden a cada niño? En efecto, a cada niño le corresponden 3 porciones. Cada porción es un cuarto de tarta. Por lo tanto, a cada niño le han correspondido 3 cuartos. Observa que todos los niños tienen igual cantidad de pastel. Por lo tanto, 3 cuartos es el cociente exacto de la división que antes no podíamos efectuar. En general, una fracción cualquiera se puede considerar como cociente exacto que resulta de dividir el numerador entre el denominador. Ahora ya puedes contestarme a esta pregunta. ¿Cuál es el cociente exacto de esta división? Cinco séptimos es el cociente exacto de la división. ¿Puedes repartir 6 caramelos entre 0 personas? ¿O 7 libros entre 0 personas? No, las divisiones en que el divisor es un 0 no tienen sentido. Por lo tanto, estas expresiones y todas las similares, es decir, que tengan denominador 0, no podemos considerarlas como fracción. Otra aplicación de las fracciones vamos a estudiarla a continuación. Observa el segmento U. Lo tomamos como unidad. Para saber la medida del segmento MN, llevamos sobre él la unidad U. En este caso, un número exacto de veces. El segmento MN mide 4 unidades U. Pero veamos qué ocurre con el segmento PQ. Vamos a medirlo utilizando la unidad U. Observamos que para medirlo no cabe la unidad U, un número exacto de veces. Para resolver este problema dividimos la unidad U en 2 partes iguales. Aparece el segmento U', que será 1/2 de U. Ahora ya podemos medir el segmento PQ, ya que lleva exactamente 11 veces la U'. Por lo tanto, la medida del segmento PQ es 11 medios de U. La fracción 11 medios representa una medida exacta del segmento PQ. El 2 indica el número de partes iguales en que hemos dividido la unidad U, y el 11 las veces que el segmento contiene cada una de estas partes iguales. En general, una fracción representa la medida de una cantidad. El denominador indica las partes iguales en que se ha dividido la unidad. El numerador indica el número de estas partes que contiene la cantidad medida. Fíjate en la siguiente cadena de operadores. La cadena actúa multiplicando el número 8 por 3 y dividiendo el producto obtenido por 4. Las cadenas que actúan sobre un número multiplicando y dividiendo son operadores fraccionarios. En este ejemplo se representa de la siguiente forma. Así, el operador 3/4 actúa sobre un número en cadena multiplicando por 3 y dividiendo entre 4. La expresión anterior puede expresarse ahora utilizando el operador fraccionario.
Pues bien, una fracción se puede considerar como un operador que actúa sobre los números de dos maneras, multiplicando por el numerador y dividiendo por el denominador. ¿Qué resultado obtendremos si al número 20 le aplicamos el operador 3/5? Recuerda que actúa de dos formas, multiplicando y dividiendo. Multiplicando por 3 y dividiendo por 5. ¿Cuál es el resultado? El resultado es 12. ¿Y si al número 28 le aplico el operador 4/7? ¿Cuál es el resultado? En efecto, el resultado es 16. Una fracción se puede considerar como el cociente exacto que resulta de dividir el numerador entre el denominador. El denominador de las fracciones tiene que ser un número distinto de 0 para que se consideren como fracciones. Una fracción también representa la medida de una cantidad. El denominador indica las partes iguales en que se ha dividido la unidad. El numerador indica el número de partes que contiene la cantidad medida. Una fracción puede considerarse como un operador que actúa sobre los números en cadena, multiplicando por el numerador y dividiendo por el denominador.